Tengo 3 hijos y el tema de hoy, tengo 2 hijas creyentes, casadas, adultas. Tenemos una nieta adoptada. Todavía no tengo nietos, ya mis hijas tienen 10 años casadas. Y mi hijo, el más pequeño, el varón, vino después de, bueno, yo no salí embarazada mucho tiempo, entonces él se lleva 7 años de diferencia con mis hijas. Él cree, me imagino yo, que él cree que es creyente, pero realmente nosotros sabemos por su fruto, porque él nació y creció en el Evangelio, entonces él cree que ser cristiano es como, mi hijo es una persona moralmente buena gente, le gusta estar con sus padres, le gusta compartir con nosotros. Yo le agradezco mucho eso a mi esposo, más que todo. Pero yo sé que aquí hay muchas mujeres jóvenes y como que no veo, ¿verdad?, de que se identifiquen conmigo, pero algún día nosotros criamos a nuestros hijos en el Evangelio para que ellos fueran creyentes, fueran a la iglesia, fueran a la escuela dominical, tuviéramos devocionales familiares, orábamos todos los días, antes del almuerzo, estudiar en un colegio cristiano. O sea, que es como que usted cree que todos las estadísticas dan para que él fuera creyente. Pero cuando nos mudamos a Minnesota, mientras nosotros ardíamos en fuego por la pasión por Dios y el deleite en Dios, él empezó a querer estar con sus padres. Empezó la escuela dominical, él quería ir a la escuela dominical de adultos. La escuela dominical, no quería ir a su clase de escuela dominical. Empezó en la escuela, yo trabajaba en su escuela, enseñaba allá, y recuerdo que, bueno, yo tuve una crianza con una madre fuerte, y yo era muy fuerte, pero mi esposo empezó a enseñarme con los varones el tono, las actitudes de respeto. Y yo en mi desesperación, ¿verdad?, cuando yo veía que en tu crianza tú estás haciendo algo y no estás teniendo resultado porque tú crees que su corazón depende de lo que tú has hecho, de tu crianza, empecé a sentirme un poquito frustrada y estaba desesperada. ¿En qué sentido me decía desesperada? Porque no era piadoso, no era salvo. Él tenía una inclinación a los amigos, a la diversión, al deporte específicamente. Él era muy atlético. Tenía una inclinación a la música. Mi esposo, mis hijos todos estudiaron música, piano, guitarra, él estudió violín, y a la larga él tenía una inclinación muy grande hacia una música que para nosotros es la música mundana. Él es productor de música ahora mismo, de música electrónica, es DJ, escribe música y toca música, pero también él estudió en la universidad, es un muchacho muy inteligente, atlético y todo eso. Entonces ustedes empezarán a pensar que yo empecé a sentirme como avergonzada. No bien con eso, mi hijo cambió, de repente que usted le lleva siempre a hacer su cortecito a los barberos, empezó a dejarse trenzas y el pelo largo. Y yo a darme como una histeria, una vergüenza, ¿verdad? Y ustedes saben que con nosotros, los padres de líderes, hacen suicidio, homicidio teológico, homicidio de crianza, como tú crías los hijos y no quiere aparentar, quiere ver que uno es un buen padre y una buena madre y que está haciendo un buen trabajo. Entonces eso da como resultado que tú piensas que los otros están pensando que, bueno, tú estás descalificada, qué fue lo que tú hiciste, que tú sembraste. Todo eso trae una culpa en uno, trae una culpa de pensar que, bueno, pues mis hijos, que hice mal en mi educación. Tal vez si yo hubiera presionado un poco más, que no dejara de ir un día a la iglesia, si hubiera sido más firme en la disciplina. Y hermanas, yo tuve que aprender que todos los santos han tenido hijos que no son creyentes, porque la salvación depende de Dios, no de mi crianza, no depende de lo que yo haga ni lo que yo... Así que pues cuando yo empecé a ver a mi hijo que no arreglaba su cama, no sé ustedes, pero a mí me criaron que esa cama estaba nítida, que no recogía su habitación,
que faltaba con sus deberes a veces de su tarea, que jugaba Fortnite y PlayStation y veía fútbol del Barça, que él era de soccer, que era, o sea, yo veía y era lento para estar a tiempo, para estar puntual en la escuela. Yo estaba súper preocupada. A tal punto, gracias al Señor, que mi consuegra ahora era mi compañera de devocionales en la escuela y ella me dijo un día, ella era la profesora de matemáticas de mi hijo, ella me dijo, Vilma, mañana no voy a estar en el devocional que tenemos tú y yo. Y yo le dije, ¿por qué? Ella dijo, porque voy a llevar a mi hija a hacerle un examen de ADD. Y yo dije, imagínense, yo soy consejera, cuando ella dijo eso, me llamó la atención. Y justamente yo le dije, ¿y tú crees que yo debería hacerle ese examen a mi hijo? Porque mis dos hijas eran, miren, responsables, puntuales, eran una cosa increíble. Los varones son un poco diferentes a las niñas. Pero encima de eso, ella me dijo, yo creo que sí que debería. Cuando lo llevamos, mi hijo tenía ADD, no AH, sino ADD, Attention Deficit Disorder. O sea, era falta de enfocarse. Quería decir que era bueno para una cosa, él era excelente para deporte, excelente para la música, pero déjenme decirle que él era brillante, porque él terminó su universidad y se graduó de su high school, hizo AP clases, tomó clases de college en high school. Entonces, eso me dio una idea de que nosotros empezamos a estudiar y analizar a nuestro hijo. No tanto, no solamente en lo espiritual, de que algo pasaba con él, que él era un poquito diferente. Por lo tanto, mis hermanas, el tema de hoy es muy adecuado para mí, animar a tu hijo que no es creyente. Yo quería, como ya ustedes saben, como decimos en nuestro país, no sé quiénes aquí son dominicanas, pero dominicanas las mamás somos matriarcas. Y entonces, animar a mi hijo me costaba, porque simple y llanamente yo veía, me veía a mí. Yo decía, no, pero es mi comodidad, es mi reputación, es mi. Por la gracia del Señor, mi esposo me ayudó. Pero animar a tu hijo no es fácil normalmente, es difícil. Y mi esposo dice que no es difícil ni es fácil, es imposible. Si no tenemos la guía, la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo estoy en dolor, en angustia, en tristeza, en prueba. Yo quiero que mi hijo sea creyente, que mi hijo pueda dar testimonio. Mi oración era ver a mi hijo en el worship team, en el equipo de adoración, porque él con todos esos dones, él tenía que ser algo. Bueno, ¿qué pasó con eso? Entonces el Señor tuvo que trabajar conmigo como madre. Y Dios, nosotros pensamos que Él tiene que trabajar con tu hijo, tiene que trabajar contigo como padre. ¿Por qué? Porque Dios tiene hijos rebeldes. Dios tiene hijos rebeldes y tiene hijos que no le obedecieron, como el pueblo de Israel. Y Él lo dice en la palabra. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes un texto que yo creo que yo lo leí esa historia desde antes de mis hijos nacer. Sí, cuando mi esposo era pastor, yo empecé a leer, pero yo quiero compartir con ustedes que ya la saben, pero quiero repasarlo y hacer unas observaciones de 2 de Samuel, capítulo 13, del 13 al 19. Voy a ir rápido y voy a contarla porque ustedes la saben y no tenemos todo el tiempo aquí. Pero sucedió, dice, que en el 13, el versículo 13 dice, Absalón, o no sé si es el 4, yo creo que el 13 es 4, no sé, estoy perdida. Absalón, hijo de David, oyeron, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Y aconteció después de esto que Amnón, hijo de David, también eran de diferentes madres, eran hermanastros, se enamoró de Tamar, su hermanastra. Bueno, voy a ir saltando algunos versículos, solamente voy a leer algunas cosas. El versículo dice que Jonadab, un amigo, ven, nosotros tenemos hijos. Yo me imagino, hermanas, que David estaba criando sus hijos con los salmos, cantando canciones espirituales, enseñándolos a orar a Dios. Era David, no era cualquier persona. Es verdad que él, un pecador que cometió mucho pecado, pero con sus niños pequeños,
voy a ver en este texto cómo él amaba a sus hijos y cómo los enseñó, me imagino, ¿verdad? Pero vino una mala influencia. Eso no es que la mala influencia, estaba en el corazón del niño. Hay niños que tienen inclinación espiritual muy fuerte. Mi segunda hija tenía una inclinación espiritual increíble. Ella me decía a mí, cuando mi esposo salía, yo me la llevaba a la habitación y poníamos películas de noche en la habitación, y ella se paraba y decía, mami, no podemos ver esta película. Así mismo me decía a su mamá. Y yo decía, bueno, ella tenía una inclinación espiritual muy fuerte. La mayor, siempre las amiguitas me daban muchos problemas y yo la traía a la casa y bueno, pues trataba de mantener el control, de ver cómo se manejaba. Y mi hijo pequeño le dije que tenía un amor muy fuerte por la música y el mundo y los amigos. Pues aquí este joven Amnón tenía una mala influencia de un joven que se llamaba Jonadab. Y oigan lo que le dijo Jonadab. Cuando tu padre venga a verte, fíjate que tú estás enfermo, y cuando David venga a verte, el rey, tu papá, oígame, el papá iba a ver a su hijo enfermo, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, que me dé de comer, que ella prepare comida, que yo la vea y la coma de su mano. Y él se acostó y cuando David vino, él estaba pidiendo permiso, oyeron, le estaba pidiendo permiso a su papá para que su hermana viniera. Era lo correcto. Su papá fue a verlo porque estaba enfermo. Entonces el rey fue a verlo y él le dijo, te ruego que venga mi hermana a verlo. Entonces, 7, David envió a Tamar. Fíjense el control que este rey, padre, tenía de sus hijos. Envió a Tamar. Tamar fue a casa de su hermano y este muchacho se volvió loco. El pecado hace eso en nosotros. No temió a su padre. Él le pidió permiso a su padre fue que dio permiso y entonces él se volvió loca. Y le dijo a su hermana, el versículo 8, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Y ella le respondió, no, hermano, no me fuerces. No se debe hacer esto en Israel, no hagas tal vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Aquí vemos, en consejería nosotros llamamos lo que es el abuso sexual, el abuso físico. Nosotros usamos ese texto para aconsejar. Tú vas a ser considerado uno de los hombres viles en Israel. Ahora pues, habla con el rey, su papá, y él no rehusará darme a ti. Oigan eso, esa joven estaba diciendo, vuelve en ti, pídeme mi matrimonio, y él te va a dar. ¿David llegó a saber esto? Sí, él llegó a saber esto porque no había cosa que el rey no supiera. Y lo vamos a ver más adelante. Oigan, este hombre abusó de esta joven y Tamar tomó ceniza, le esparció su cabeza, rasgó su túnica, puso la mano sobre su cabeza y se fue gritando. Estoy en el versículo 19. El versículo 20 dice, su hermano Absalón le preguntó, ¿has estado contigo tu hermano Amnón? Calla, te ruego, no tomes tan a pecho este asunto. Hermanas, este hombre, seguro que David sabía todo porque el rey sabía todo. Llegaban todos a su nombre, a su corte, era donde se hacían los juicios. Y oigan esto, Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David oyó esto, se enojó mucho. Claro, la ira por la injusticia es una ira probada, pero no era lo único. Él tenía que hacer justicia. Él tenía que juzgar. Absalón no habló con Amnón ni para mal ni para bien. Él seguramente estaba esperando, el hermano Absalón, que David hiciera algo. David no tomó cartas sobre el asunto, pasó por alto el hecho, no hizo justicia. Estaba David muy ocupado, tenía temor de tocar este tema tan grande. La comunicación fue nula. Y Absalón fue que la protegió. Oigan bien, David se enojó mucho y Absalón duró 2 años. 2 años, dice el versículo 23, con este problema callado, esperando
qué va a pasar. Después de eso, de 2 años, David dijo, pasó 2 años como si nada hubiera pasado, invitó a Absalón y a todos los hijos del rey. Y Absalón fue al rey y le dijo, he aquí, tu siervo tiene esquiladores, por favor, que el rey y sus servidores vengan. Oigan bien, Absalón fue donde David y le hizo una invitación a David. Ellos tenían que pedir permiso. Y otra vez, nuevamente, David ignoró la invitación. Estaba muy ocupado. No estuvo presente otra vez en una situación que ameritaba su atención. Fíjense el versículo 25. Yo no sé si estoy en el 14 ya, perdónenme, sino que voy. El rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no iremos todos. Y aunque Absalón le insistió, él no quiso ir, pero lo bendijo. Oigan esto fue un desastre. Y él dijo, si tú no puedes ir, entonces que venga Amnón con nosotros. Y el rey como que David tuvo como un estudio. Mis hermanas, nosotras, todas, esto nos da un ejemplo que tenemos que ser cuidadosas con nuestros hijos. Nosotros tenemos que conocerlos, estudiarlos, saber sus fortalezas, conocer su corazón, escuchar lo que nos están diciendo. Porque oigan la pregunta que le hizo David. ¿Para qué quieres que Amnón vaya contigo? ¡Qué extraño! ¿Verdad? Esa pregunta que él mismo le hizo. Pues entonces, Absalón le insistió. David como que se sospechaba que algo no estaba bien. Pero Absalón le insistió y David dejó ir a Amnón y a todos los hijos con él. ¿Conocía David la debilidad del corazón de Absalón? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces a nosotros nos da temor hacer preguntas difíciles. A nosotros nos da miedo hablar con nuestros hijos, preguntarle, mi amor, ¿estás enamorado de una niña? ¿Te gusta? O mi hija, ¿tienes un novio? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué tú encuentras bueno en esta amiga? Tenemos que hacerle preguntas para conocer su corazón. Pero a veces nos da temor, no nos atrevemos. Ay, que yo no quiero escuchar lo que me va a contestar, yo no sé lo que voy a responder. Esto quizás es lo que le pasaba a David. Pero esto nosotros tenemos que saberlo para saber qué vamos a hacer, cómo le vamos a animar. Fíjense, ¿cómo se sentía Absalón? Absalón estaba muy desanimado. Su papá no hizo caso al primer problema grave que se presentó. Y su papá nuevamente le está invitando y nuevamente no está asistiendo con ellos. Pues ¿saben lo que hizo él? Absalón dio orden a sus criados en el versículo 28. Cuando Amnón está eufórico, mátenlo. Oigan esto, qué desastre, qué tragedia. Delante de todos sus hermanos que estaban confiados. Así que mataron a Amnón. Los siervos mataron a Amnón. Él tenía ira, tenía venganza, deseo de juzgar. Y el rey se levantó, rasgó sus vestiduras, se echó al suelo. David estaba devastado. Ya un hijo muerto. Lloró, lamentó, porque David amaba a Amnón, como amaba a sus hijos. Y David amaba a Absalón y amaba a Tamar. Pero había una situación entre esta familia que no estaba resuelta. Y estos hijos estaban desanimados, estos hijos estaban airados, estos hijos estaban enojados y buscaban venganza. Por lo tanto, mira el versículo 34, dijo, David empezó a sufrir y Absalón huyó. Miren, fíjense, 2 años que había pasado del abuso sexual de Tamar y ahora Absalón huye. ¿Y ustedes saben cuántos años duró Absalón exiliado? 3 años. Hermanas, nosotros tenemos que tener cuidado con perder conexión con nuestros hijos. Nosotras tenemos que mantener una conexión con nuestros hijos. ¿Estás en la tablet? ¿Qué ves? ¿Estás en el televisor viendo un juego? Lo veo contigo. ¿Estás escuchando música? ¿Qué te gusta de esa música? ¿Qué dicen esas palabras? Tenemos que conocer a nuestros hijos. Tenemos que pasar tiempo con ellos. Ellos no se van a criar solos. Tenemos que saber qué los anima y qué los desanima. Absalón huyó
3 años a Jesús y David lloraba todos los días por Absalón. Oigan bien, él no hacía nada, pero estaba llorando, estaba sufriendo por su hijo. Y estuvo allí 3 años, dice el versículo 38, el 39, no sé si todo el capítulo 14 o en el 15. Y el rey David se consumía, él tenía deseo de ver a su hijo. ¿Cómo estará mi hijo? ¿Dormirá? ¿Comerá? Pero él rompió esa relación. Él rompió ese puente con su hijo. No, eso es lo que tenemos que conservar. Aunque mi hijo haya pecado, aunque mi hijo sea un malvado, aunque mi hijo no tema a Dios, aunque mi hijo no sea creyente, yo tengo que cultivar esa conexión y tengo que mantener ese lazo. Pues déjenme decirle, para de vergüenza lo digo, ustedes saben quién quiso ir a ver a su hijo, aunque David lloraba todos los días. Absalón buscó la forma otra vez de volver a su papá. Y él dice que buscó a uno del ejército, a Joab, y le dijo, yo quiero volver. Y Joab tuvo que inventarse un drama, ustedes lo van a leer cuando en su casa, con una señora, la envió a actuar delante de David para que David pudiera despertar y decir, está bien. Era para pedirle permiso que Absalón volviera a Jerusalén. Él quería volver a Jerusalén. ¿Y saben lo que dijo David en el versículo 24? Pero el rey le dijo a Joab que se vaya a su casa y no vea mi cara. Óigame esto, ya van 2 años más 3 son 5 de sufrimiento y de problemas, de una situación en la familia. Absalón se fue a su casa y no vio la cara del rey. Y entonces, oigan bien, Absalón quiere ver a su papá, quiere resolver qué es lo que vamos a hacer el conflicto. No sabemos todo, mi hermana, porque la palabra es lo que nos dice la historia, pero no sabemos. Pero vemos que él quería hablar con su papá. Él quería que su papá le hiciera juicio. ¿Por qué sabemos eso? En el versículo 32 él dice, ¿para qué vine de Jesús después de 3 años? Mejor me hubiera sido quedarme allá. Ahora pues, oigan bien lo que él dice, quiero ver la cara del rey. Si hay culpa en mí, que me haga morir. Si yo he pecado de matar a mi hermano, no, que me condene. Quiere que me condene. Él se sentía ignorado, rechazado, repudiado. ¿Era culpable? Sí. Pero nosotros tenemos que tener cuidado cómo nosotros provocamos a ira a nuestros hijos, cómo le desanimamos. Joab fue al rey, versículo 33. El rey llamó a Absalón, el rey se postró sobre su rostro en tierra de Israel y él besó a Absalón. Oigan, 3 años sin ver a su padre, 2 años con Amnón, 3 años huyendo, volvió 4 años. Hacían 9 años, mi amada, de todo este asunto. En 3 capítulos. Después de 4 años, fue cuando Absalón vino al rey, se postró ante él y el rey le besó. Eso fue todo. Ahí no sabemos, no dijo perdóname, yo te perdono, vas a pasar 20 años. Ustedes saben que antes en la antigüedad habían ciudades de refugio. De la gente que había derramado sangre tenía que correr allá. Y tenía que haber un vengador de sangre. Es un tipo de Cristo, con nuestro pecado y la redención. Y este hombre no se le había hecho ninguno de este proceso. Pues fíjense qué pasó. Después vino lo fatal. Absalón, después de 4 años, dijo, mira, otra vez pidió permiso, permíteme ir a Hebrón a cumplir mi voto que hice al Señor. Él no iba a hacer eso. David no le preguntó, mira, ¿qué tú vas a hacer otra vez? Cuidado con Amnón, cuidado si vas a hacer un lío. No, David debió ir con él. Debió decirle, bueno, tú vas a ofrecer voto, yo te acompaño. Tú estás arrepentido, yo quiero ver que es así. Tú estás arrepentido, yo quiero ver dolor, tristeza, confesión. Yo quiero tener esta conversación difícil contigo. David no fue con él. ¿Sabes lo que dijo el rey en el versículo 9? Ve en paz. El rey le dijo, ve en paz. Pues fíjese, Absalón fue allá y empezó a decirle a todo el mundo, mira, tú tienes un problema, ¿no? Que el rey no te ha resuelto, yo te lo resuelvo. Tú tienes un asunto que tú no has resuelto, y él empezó a conquistar el pueblo de esa manera. Porque este hombre que es rey y debe resolver los problemas, especialmente el primero, que es el de su hogar y de su casa,
está pasando por alto todo esto. Y poco a poco, Absalón conquistó muchísima gente que no le había resuelto su problema. Había un descontento. ¿Y saben qué? Absalón decidió que se iba a conspirar contra su, porque le iba a dar un golpe de estado y que iba a tener una guerra contra su padre. David, entonces, oigan bien, en el capítulo, no sé si es el 19, 14, David dijo a todos sus servidores que estaban con él, David 18, levántense, huyamos. Oigan bien, David, un guerrero, que tenía muchísima gente, los del ejército, estaban con él, le dijo, vámonos de aquí, que yo le voy a dejar este reino a este muchacho. ¿Podemos creer eso? Un reino que Dios le había dicho, tú vas a ser rey, las promesas de que de tu simiente va a venir, tú vas a ser el Mesías, viene de tu simiente. Él salió corriendo, y no solamente él, le dijo a todos los seguidores que estaban con él, levántense y huyamos, no podremos escapar ante Absalón, dense prisa, no sea que nos alcance. Y los servidores, él no quiso pelear contra David, contra Absalón, y creemos tal vez puede ser remordimiento. Yo te he fallado, yo le había fallado, puede ser por culpa. Y los servidores le dijeron en el versículo 15, tus siervos estamos listos. Todo lo que nuestro Señor Rey decida, estamos listos para pelear por ti. Y el versículo 23 dice, que el 16 dice, el rey salió y lo siguió toda su familia, y él dejó 10 concubinas en el palacio. Y el 23 dice, y todo el mundo lloraba en alta voz. Este que empezó como un pecado, empezó problemas para David, problemas para los hijos, y toda la nación estaba sufriendo, estaban llorando en alta voz. Y oigan, por primera vez yo creo que David hace una oración arriesgada. Nosotros tenemos que orar así por nuestros hijos. Él dice en el versículo 31, frustra, por favor, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Eso fue el capitán en el ejército que se dio con él. El de Estado, el jefe de Estado que estaba aconsejándole. Frustra, por favor, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Así tenemos nosotros que orar. A veces, Señor, frustra el camino de maldad, el camino de mi hijo. Frústralo. Y fíjense bien, dice ahí que el rey se quedó. Hubo una guerra entre David y Absalón, y ellos le dijeron, no, tú no vayas a pelear. Los generales le dijeron, tú no vas, nosotros vamos, tú te quedas aquí. Porque David quería pelear. ¿Qué pasaba si David iba a pelear con Absalón? Estaba débil, su corazón estaba comprometido. Fueron 100, 1000 y 1000. Y usted sabe lo que le dijo a cada uno que iba saliendo. Traten benignamente al joven Absalón, por consideración a mí. Pensaba como un padre, amaba más a su hijo que a los otros. Él estaba cuidándolo. Y cuando el rey dio orden a todos los jefes y todos lo oyeron, Absalón, que iba montado en un mulo, se enredó debajo de una encima, se le enredó la cabeza, porque él tenía una cabellera muy bella, se quedó colgando entre el cielo y la tierra, porque el mulo el que iba montado, siguió y él se quedó. Y un soldado lo vio, le dijo, mira, Absalón se quedó colgado. Y Joab le dijo, ¿y por qué no lo mataste? Y él dijo, porque yo escuché lo que David te dijo. Oímos, cuiden al joven Absalón. Y nada se le esconde al rey. Si yo lo hago daño, nada se le esconde al rey. Y Joab dijo, yo lo voy a hacer. Y fue y le clavó en el corazón 3 dardos. Los rodaron de jóvenes, hirieron a Absalón y lo remataron. Lo echaron en un hoyo en el bosque y levantaron un montón de piedras. Y todo Israel, calladito, se fue a su casa. Y David estaba sentado entre las 2 puertas escuchando. Ustedes se acuerdan como Elí, que estaba en la puerta oyendo, esperando la guerra, los hijos de Elí. Y venía un hombre que corría solo. Y David dijo, si viene solo trae buenas noticias. Pero venía otro más. Y él dijo, ese también trae buenas noticias. Él quería oír que Absalón estaba vivo, que no pasó nada, que todo se trabajó bien. Y óigame, porque era capaz de perdonarlo. Los padres somos así, amamos a nuestros hijos de una manera, mi amada, que pasamos por alto tantas cosas en el hombre natural. Y entonces él le preguntó al último, ¿está bien Absalón? Oigan la pregunta que él hizo, ¿está bien Absalón? Eso fue lo que preguntó. Y el etíope que enviaron dijo, sean los enemigos de mi señor
todos los que se levantan contra ti para mal. Sean como ese joven. David lloró a Absalón. El rey se estremeció, subió a la sala y lloró. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? Había una culpa, había una sensación de tristeza tan grande, de dolor, por remordimientos, que David empezó a llorar. Y saben que los generales le dijeron, el rey llora y hace duelo por Absalón. La victoria se convirtió en duelo para todo el pueblo. El rey siente dolor por su hijo. El pueblo entró a escondidas, avergonzados, mientras el rey se cubría su cara y decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y Joab le dijo, has avergonzado a tus servidores, que hoy han dado su vida por la tuya. Has avergonzado la vida de sus hijos, de sus hijas, la de tus mujeres, tus concubinas. Amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Nadie te importa. Levántate, sal y habla bondadosamente a tus servidores. Porque si todos nosotros estuviéramos muertos, tú estarías contento. Así que, hermanas queridas, esta es una historia muy dolorosa y muy triste que está en la palabra, de un final muy doloroso. Y esto, hermana, es lo que está... Recording in progress. Esto es lo que pasa en nuestro corazón cuando nuestro hijo no es creyente. Nosotros morimos poco a poco. Nuestro corazón hay un dolor, una angustia. ¿Y si muere sin Cristo? ¿Qué pasa si no conoce al Señor, si no le entrega, si no es creyente? Hermana, nosotras no podemos romper nuestra relación con nuestros hijos por su pecado. Debemos construir conexiones, puentes, afinidad en cosas que no sean pecado. Nosotras tenemos que perseguirlos, aunque nuestro corazón se rompa. Esforcémonos en tener una relación con ellos. Busquemos impactarlo con la verdad, con mensajes y oraciones. El Señor nos libre de idolatrarlos, pero tenemos que estudiarlos, a ver qué cosas tenemos en común y qué cosas hacemos bien. No podemos romper la relación con nuestros hijos. Hermana, nosotras tenemos que orar por nuestros hijos. No debemos dejarlos de amar, aunque tengamos dificultades con ellos, aunque no estemos de acuerdo con su estilo de vida, ni con el pecado. No nos avergoncemos de ellos. Busquemos impactarlos. Compartamos con ellos canciones de artistas, devocionales. A veces yo, para conectar con mi hijo, a veces él me decía, mami, vamos a ver un concierto. Eran las 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Y yo estaba sentada al lado de él. Vamos a ver un juego de deporte. Yo quiero ver un juego porque yo quiero estar con él. Hermanas, nosotros tenemos que enviarle oraciones. Cada vez que yo veo un YouVersion, que hay un artista joven que manda un testimonio, o en Instagram, yo se lo mando y se lo envío. Hermana querida, las alegrías, los proyectos giran en torno a Dios, no a mi hijo. El Señor es nuestra esperanza y nuestro gozo. El nido vacío no significa que nuestro plan y nuestro propósito como padre terminaron. Yo necesito tener un ánimo para darle a mi hijo. Y saben que yo tengo que recordar la cosa buena de mi hijo. Porque ven lo que hizo David como padre, su fallo. Pero ¿qué dice Dios de David? Dice, David es un hombre conforme a mi corazón. Dice Hechos 13:22. Después de quitar a David, a Saúl les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Dios habla lo mejor de nosotros. De Abraham Dios dijo, es el amigo de Dios. Él no dijo, Abraham mintió, Abraham casi a Sara la entregó a uno de los reyes. No, Abraham es el amigo de Dios. Moisés se airó y golpeó la roca. ¿Pero qué dijo Dios? Moisés es el hombre más manso de la tierra.
Hermana, nosotros tenemos que ver cosas buenas. Tu hijo tiene cosas buenas, dones, talentos, fortaleza dada por Dios. Estúdialo. Revisa en qué bien es tu hijo. Mi hijo es excelente en deporte. Todo lo que juega, atletismo, campo y pista, el segundo mejor en Minnesota, en béisbol, fue mejor. Hermana, si tú tienes que confesar tu pecado, mi hijo, perdóname. Yo pequé, yo te hablé mal, yo te mentí, yo no te dije, no fui firme contigo en esta situación, yo debí haber juzgado esta situación, yo debí haber atendido esto. Si nosotras, el Señor nos enseña todos los días que nosotros pidamos perdón, como nosotros perdonamos lo que nos ofende, y nosotras todas pecamos cuando nuestros hijos nos airamos, nos enojamos, nosotras perdemos ¿cuántas veces tú le has pedido perdón a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste y le dijiste, mi amor, perdona, mami no habló como debió haberte hablado? Mi amada, otra cosa que debemos hacer es evita el orgullo y sé humilde. Yo soy una pecadora, yo estaba extraviada, yo fui necia antes que el Señor me llamara. Yo fui como Él, que no le conocía, vivía en oscuridad. ¿Por qué yo quiero exigirle a Él ahora lo que Dios es quien tiene todo el derecho y lo hace conmigo? Evita aplastarle, mi amada. Deja el resentimiento en contra de tu hijo. Efesios 4:31 dice, quítense de nosotros el enojo. ¿Saben lo que es la amargura? Amargura es montones de enojitos pequeños. No dejó la toalla en el piso, no se comió la comida, no hizo lo que yo me desobedeció en esto. Y uno va haciendo un expediente y se va amontonando y uno está amargado con el hijo y uno no lo soporta y le grita y le saca en cara. Perdónalo, sé bondadosa y misericordiosa, sé lo que dice Efesios. No sea mal testimonio a tu hija, hermana. Eso desanima. Si queremos animarlo, tenemos que ser buen testimonio a tu hijo. Cristo se esforzó en entregarse a tu mundo para rescatarte. El Señor se volvió y dijo, no, yo voy a ir a ti. Él bajó del cielo, se entró en una mujer y fue carpintero para venir y salvarme. Igualmente, a veces nosotros tenemos que tener compasión. No compartas el desahogarte o calumniar a tu hijo, hermana. A veces usa el discernimiento. A veces nosotros compartimos, no, mi hijo es esto, un aquello, un perezoso, un haragán, un no trabaja, un irresponsable, un incumplidor. Hermana, no lo avergüences porque está afectando su reputación delante de los demás. Es diferente ser sincera, yo quiero ser sincera con mis hermanas, con mis amigas en Cristo, pero hay cosas que yo no puedo estarla propagando a los cuatro vientos, porque si él se convierte, ya su reputación está echada por un suelo. Resiste la trampa de comparar a tu hijo. Sí, porque los hijos de fulanito sí son creyentes, esos sí se portan bien, esos sí van a la iglesia, esos sí hacen sus devocionales, esos sí son espirituales. A nadie le gusta que lo comparen. 2 Corintios 10 dice, no osamos compararnos. No sucumbas a la ira pecaminosa. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, obra la justicia de Satanás. Cuando yo me airo porque no hizo algo y lo golpeo, lo disciplino, estoy abusando. Cuidado con la mala comunicación, eso es importante. Esto fue lo que vimos en la historia de David y Absalón, mala comunicación. No atreverse uno a tocar temas puntuales, no atreverse a tocar unos temas difíciles. Tienes que usar la moderación, ser sabia en abordar un problema. Nosotras hemos sido enseñadas, tú tomas a tu niño o a tu estudiante y lo llamas, tienes que darle una disciplina instructiva. Primero tú dices, esto es así, te vas a acostar a las 9 y si son las 9:30 tú lo llamas y le dices, ¿qué te dijo mami? Que es a las 9 que tengo que estar acostada. ¿Y qué hora es? ¿Y qué te mereces? Tú tienes que llevarlo a él, que me discipline, muy bien. Y si es un niño menor de 7 años, mira, te voy a dar nosotros le decíamos 2 palmadas.
Te voy a disciplinar. No, mami, no me disciplines. Sí, mi amor, porque si yo no te disciplino, el Señor me va a demandar a mí. Lo disciplino. Y después yo le digo a él, yo te amo, vamos a orar, yo te perdono, el Señor te perdona y tienes que reconciliarte inmediatamente. No la aplastes por su pecado, no le recuente cada vez, sí, porque una vez tú usaste el coche sin mi permiso, porque una vez tú me dijiste que iba a casa del amiguito y te fuiste a otro. Deja de lado ya lo que le dijiste, habla solo un tema a la vez, no uses muchas palabras y cuidado con el descontrol. Que nosotros nos airamos y hablamos y decimos, no, es que yo soy así, que yo hablo así. Hermana, tenemos que aprender a hablar, especialmente los varones, el respeto, el tono, la actitud, los gestos. Los varones se sienten irrespetados. Y deja que tu hijo hable. Pregunta, hazle preguntas. Mi amor, ¿qué estabas pensando? ¿De dónde salió ese deseo? ¿Qué es algo que tú quieres más que a Dios? ¿Qué es eso que tú quieres que Dios no te da? ¿Qué estás buscando? Sé directa, dulce, breve, concisa. Comparte el evangelio, no ferozmente ni desesperadamente. Y hermana, ora, ora, ora. Que el Dios tenga misericordia de tu hijo. Que Dios actúe en su tiempo perfecto. Mi hermana, Dios también creó hijos que se les rebelaron y siguieron su propio camino. Isaías 1:2 dice, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Tú y yo nos rebelamos contra Dios. Isaías 1:2, Dios no te está castigando porque tu hija no es creyente. Dios quiere mejorarte. Dios está trabajando contigo, con tu hijo. Dios puede sostenerte aún en tu remordimiento y tu culpa. Señor, perdóname mi fallo. Yo lamento que tomé estas decisiones equivocadas. Yo lamento que tú esta parte de esta manera. Dios no es indiferente a tu dolor, mi amada. No te ha fallado ni te ha abandonado por eso. Acepta el tiempo y la salvación de tu hijo. Es creer con fe y confianza. Señor, yo espero en tus promesas. Acuérdate de salvar a mi hijo. Dale la salvación. Eso debe estar. No debe ser lo único porque tú debes orar, porque a veces convertimos en idolatría y solamente oramos, Señor, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Mi amada, y cuando caigas, yo flaqueo también. Tú y yo vamos a flaquear, pero debemos volver y Dios nos va a ayudar a volver. Pon tu esperanza y paz en Dios, no en tu hijo. Tu esperanza no está en tu hijo, sino en Dios. No eres la redentora de tu hijo. Tú, por más que tú te afanes, no lo vas a salvar. Es Dios que lo va a salvar. Y haz oraciones arriesgadas por tu hijo, intrépidas, atrevidas. Señor, quítale el deseo de pecar. Sale al frente. Hermanas, hay hermanas que tienen hijos adictos. Tenemos que orar, Señor, quítale el deseo del alcohol, quítale el deseo del cigarrillo, quítale el deseo. No sabemos que mañana van a llegar ellos. Como dijo, oró David, oh Señor, te ruego, haz necio, obstruye el camino, sale al frente. Así que mi hermana amada, yo quiero animarte como madre. Nuestra historia no está terminada. La historia de nuestros hijos no está terminada. Tenemos esperanza. No te desanimes, la historia no está completa. Los hombres más santos tuvieron hijos que no fueron creyentes. Y el Señor solo sabrá si se han convertido, pero que ellos recuerden, yo quiero ir a la casa de mami porque mami me cocina el plato que quiero. Mi mamá me celebra el cumpleaños. Mi mamá me cuida cuando estoy enfermo. Mi mamá me abre la puerta y recibe a mis amigos. Mi mamá ora por mí. Mi mamá me ayuda cuando tengo un proyecto. Mi mamá me ayuda a estudiar para el examen. Yo amo a casa de mis padres porque yo encuentro gracia. Yo encuentro el reflejo de Dios en ese hogar. Cuando yo veo a mis padres, yo recuerdo el amor de Dios. Eso es, mis amadas. No podemos perder nuestros hijos por nuestro carácter y por rechazarlo. Sí debemos cuidar que el ingreso, el dinero que tengamos, hijo mío, este dinero lo da el Señor. Vamos a gastarlo sabiamente en las cosas que agradan a Dios. Tienes que tener cuidado en que gastas el dinero. Pero mi hermana, si tú a tu hijo le ves que necesita un abrazo, una sonrisa, no se la niegues por tu resentimiento, por tu enojo, por tu ira. Que Dios nos ayude, mis amadas. Oremos.
Padre, tú eres Padre y nosotras somos hijas rebeldes, Señor, y que vivíamos de espalda a ti, vivíamos necia. Y tú enviaste a Jesucristo a dar tu vida por nosotros, a salvarnos, a ablandar nuestro corazón, a cambiar nuestro corazón de piedra. Padre, haz lo mismo con nuestros hijos que no te conocen. En su futuro, Señor, obstruye su camino de pecado. Envíale influencia, Señor. Usa trataditos, libros, usa canciones, usa personas que puedan hablarle de ti. Por favor, Señor. Por amor a ti mismo y por amor a tu nombre, salva a nuestros hijos. Ayúdanos a animarles, Señor, que ellos puedan ver el reflejo de Cristo y de Dios, de que tú eres perdonador. Tú eres bondadoso y misericordioso, Señor. Así que ruego todo esto, Señor, por todos los hijos aquí representados futuros, los hijos que cuando crezcan, que sean mayores. Señor, ayúdanos a hacer nuestro deber y a dejar nuestro resultado a ti. Nosotros confiamos, tenemos fe y confianza en tu sabiduría y en tu gracia para poder salvar. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Vilma. De verdad que, bueno, las que no me conocen, pero las que me conocen saben que